La verdad que para nosotros es un gusto. Dos cosas. Primero, valorar esta instancia en el territorio, en el terreno. Si bien lo venimos trabajando en la jornada de hoy, si bien los datos, las estadísticas, los números a nivel nacional, el pulso de la situación del empleo, que es la que nos convoca hoy, está meridianamente clara, que la situación es compleja, es difícil, que son temas que una sola mirada a lo mejor se queda corta para poder abordar tamaña problemática. Más allá de ese diagnóstico nacional, la particularidad de generar estos diagnósticos y esas políticas y esos lineamientos bien focalizados en los propios territorios. Y por eso nosotros celebramos y agradecemos estas instancias. En primer lugar, la línea clara del Ministerio, del Ministro, de estar presente, de complementar toda la información que maneja con la opinión que les puedan brindar ustedes, que es básicamente quienes conviven con esta situación a diario y es a quien las herramientas o las políticas pueden generar el impulso o la palanca que haga falta para mejorar la situación. Eso en primer lugar. En segundo, a ustedes, que son quienes van a brindar, la verdad que toda la información, más allá de las presentaciones iniciales que siempre nos vienen bien para darle marco y ponernos todos en la misma página y desde allí avanzar, ustedes que son los protagonistas, que aprovechen esta instancia para generar todas las inquietudes, los comentarios, las sugerencias a las autoridades ministeriales, porque créannos que no cae en saco roto, sino que es un insumo de vital importancia para poder ajustar las herramientas que ya están disponibles o algunas que se puedan complementar para abordar este tema, que hoy es el principal problema que vemos todos los floridenses, que vemos todos los uruguayos. Así que sin mucha más introducción y con el deseo de que tengan una buena jornada de trabajo, es que les doy la bienvenida aquí al Salón de Honor y agradezco la presencia de todos ustedes. Quedaré atento, por supuesto, porque también es una linda oportunidad para aprender un poco de esta problemática que vaya que sí nos tendrá ocupados en los próximos tiempos. Buenas tardes, la verdad que es un gran gusto estar por acá. En primer lugar y antes que nada agradecer al señor Intendente y a todo su equipo por la jornada que estamos viviendo. La verdad que es una jornada bien intensa y bien productiva y que además ahora tiene el momento que para nosotros es digamos más relevante, que es escuchar cuáles son las preocupaciones que desde la perspectiva de ustedes, los que viven en la realidad concreta del departamento, están viendo desde el punto de vista del trabajo, de la realidad del empleo, de su problemática, de cuáles son las oportunidades, de cuáles son los caminos para aumentar los puestos de trabajo, cuáles son las áreas y los temas en donde es más importante centrar la oferta de capacitación laboral, que es uno de los grandes asuntos, es decir, cómo logramos reenganchar a la gente que se queda por el camino. El componente de la capacitación laboral es un instrumento absolutamente indispensable. En ese sentido, entonces, yo voy a hacer una muy breve presentación de algunos datos sobre la realidad del empleo a nivel nacional y luego Daniel va a hablar de los datos que tenemos nosotros a nivel departamental, que por cierto, seguramente ustedes tienen también mucha información para dar, y después sí entramos en un régimen de intercambio, por ahí hay algunos asientos todavía. Entonces, lo decía bien el intendente, es el principal problema que tiene el país, el problema del empleo. Los uruguayos, cuando se le hace una encuesta, dicen que el principal problema que tenemos hoy es el trabajo, el empleo. ¿Cuál era la realidad previa a la pandemia? Ya era una realidad muy complicada. Cuando nosotros asumimos el 1 de marzo del 20, todavía no sabíamos la que se nos venía, dijimos, nuestra prioridad de gestión
es recuperar la situación laboral en el Uruguay, porque veníamos ya de varios años en donde se constataba una caída de los puestos de trabajo, un aumento de la desocupación, un aumento de trabajadores en seguro de paro. Algunos datos muy rápidos: 50.000 puestos de trabajo se habían perdido en los últimos 3 años previos a la pandemia. La tasa de desocupación en el año 2019 había ido creciendo en los últimos años. En 2019 se ubicó promedio en 8.9% y la medición última de febrero del 20, el mes antes del coronavirus, dio 10,5, que era la cifra más alta desde el año 2007, y la cantidad de trabajadores en seguro de paro mensual promedio en el 2019 había llegado a la cifra de 46.500 aproximadamente. O sea que nuestro desafío era recuperar, mejorar, revertir una tendencia preocupante de deterioro de la situación laboral. Bueno, ahí nos cayó lo que todos sabemos, que fue un impacto mundial, y cuando digo mundial, nunca más literal, es decir, afectó a todo el mundo, fue planetario el impacto, y eso se reflejó inmediatamente en un deterioro aún mayor del empleo. Durante el año 2020, nosotros tuvimos una brutal corrida al seguro de paro. Tuvimos, para que se hagan una idea, en los primeros 15 días de marzo hubo 8.000 solicitudes al seguro de paro, que estaban más o menos en lo que venía de antes, y en la segunda quincena de marzo, la pandemia, la de emergencia sanitaria se declaró el 13, del 16 de marzo al 31 tuvimos 80.000 solicitudes al seguro de paro, es decir, 10 veces más repentinamente. Y en los meses de abril y mayo la cantidad de trabajadores en seguro de paro llegó a 185.000 cada mes. Una cosa nunca antes vista, una explosión histórica del seguro de paro, que luego fue recuperándose de manera gradual y constante hasta llegar a noviembre con 77.000 trabajadores en seguro de paro. Y ahí se nos frenó porque empezaron los contagios que determinaron la primera ola. Y bueno, y ahí estuvimos en un número muy estable de 77, 76, que llegó a estar en 80 cuando en marzo tuvimos que tomar las medidas de restricción de la movilidad y de cierre de algunas actividades. Se nos disparó hasta 80.000 y ahora nuevamente el último dato que tengo es julio, todavía no tenemos agosto, pero el dato de julio ya registró una baja a 71.000, que es el número más bajo que tenemos desde el comienzo de la pandemia. Todavía 71.000 es una cifra superior a la del 2019, pero si solamente tomamos en consideración los que están en seguro de paro total y no incluimos a los trabajadores que están en seguro de paro parcial, que por lo menos están trabajando, aunque a mitad de tiempo, a mitad de máquina, pero están trabajando, la cifra de seguro de paro total de julio, que es de 43.500, es por debajo del promedio de 2019. Y eso permite tener una mirada auspiciosa sobre el futuro, digamos, de la evolución del seguro de paro, aunque hay que confirmarlo con el mes de agosto y que va a pasar en septiembre. Pero uno tiene, por otro lado, la mirada del conjunto de la situación del empleo, que esa se mide no por los seguros de paro, que en realidad lo que están midiendo es una mitad de los trabajadores, que es la mitad de los trabajadores formales, privados, dependientes. Pero tenemos la otra mitad, donde hay una parte que son alrededor del 15%, que son funcionarios públicos, que no tienen el riesgo de la pérdida de empleo, es decir, que no tienen el riesgo del desempleo. Pero después tenés
un 25%, que era el número prepandemia, informales, y alrededor de un 10-12% de trabajadores unipersonales, cuentapropistas, etcétera, que ninguno de ellos tiene derecho al seguro de paro. De modo que cuando hacemos el análisis del seguro de paro estamos analizando una parte del mercado de trabajo. Pero la encuesta de hogares nos permite ver todo, porque ahí sí se mide el conjunto de los trabajadores. Y ahí los números indicaron una reducción significativa de la población económicamente activa, también de la población ocupada, y no un aumento significativo del desempleo. Pero durante unos cuantos meses del año pasado, el no aumento del desempleo nosotros lo entendíamos como que en realidad era gente que no estaba buscando trabajo porque simplemente había un mercado de trabajo muy deteriorado y entonces era gente que se había retirado del mercado de trabajo, lo cual no significa que estuviera trabajando. O sea que había que tomar con pinzas el dato del desempleo. El dato del desempleo osciló durante el año 2020 entre 11,2 y 9 y poco. O sea que estuvo en una franja bastante controlada con respecto al 8,9 que habíamos tenido de promedio en el 2019. Eso de alguna forma fue bastante menos negativo que lo que se esperaba al principio. Cuando estalló la pandemia, algunos analistas pronosticaban un incremento del desempleo al 15%, 16%, incluso alguno habló de llegar al 20%. Bueno, que esa fue la cifra que tuvimos en la crisis del 2002, 20% de desempleo. Nunca pasó de 11,2%. Esa es la realidad. Aunque, repito, podía haber, nosotros creemos que hubo un desempleo encubierto, que era gente que se retiró del mercado de trabajo y que entonces no figuraba como desempleado porque para figurar como desempleado tiene que estar buscando trabajo. De todas maneras, la tasa de actividad bajó significativamente. El promedio 2020 fue de 2 puntos menos que en el 2019 y la caída en puestos de trabajo en 2020 promedio fue 50.000, una pérdida adicional a los 50.000 que se habían perdido antes de la pandemia, otros 50.000. De allí a hoy, los datos que tengo son hasta junio, todavía no tenemos los de julio. Hubo una recuperación de puestos de trabajo del orden de unos 30 y pico de mil. O sea que la diferencia con respecto a 2019 se ha reducido a alrededor de 14, 15.000 puestos de trabajo. Ese es el dato último de junio. Probablemente cuando tengamos lo de julio tenemos la expectativa de que pueda ser mejor, porque julio y agosto ya son meses de mayor reactivación. Y la tasa de desocupación de junio del 2021 fue de 9,4, que es medio punto por arriba de la tasa de desempleo que se tuvo en el año previo a la pandemia, que era 8,9. O sea que son cifras que nos permiten tener una mirada relativamente auspiciosa, porque además lo que hay que tomar en consideración es que hay sectores de actividad que recién están reactivando ahora y que son intensivos en puestos de trabajo. Me estoy refiriendo a toda la actividad turística y a lo que tiene que ver con eventos, espectáculos y fiestas. Todo eso supone que va a reactivar a un número importante de trabajadores que han estado fuera de juego porque han sido de los sectores más castigados. De todas maneras, y con esto voy terminando esta presentación breve, de todas maneras nosotros tenemos claro una cosa, que hoy la hablábamos con el intendente. Volver a los números prepandemia es un escalón importante, pero está lejísimo de ser satisfactorio, porque es volver a una situación que nosotros evaluábamos como negativa. Es decir, las cifras prepandemia, por lo que dije al principio, eran preocupantes. Por lo tanto, el desafío que tenemos y el compromiso que tenemos es seguir de largo. Es decir, es primero lograr volver a una situación prepandemia.
Pero en segundo lugar, inmediatamente decir tenemos que mejorar aún más el empleo, tienen que generarse nuevos puestos de trabajo y tenemos que generar mecanismos de sostén a los más débiles, porque aunque yo tenga números similares, no son las mismas personas, ni son las mismas vidas, y eso obviamente nos tiene que preocupar. Es decir, en el camino hubo gente que no se recupera o que no se recuperó, y entonces ahí está uno de los puntos neurálgicos y una de las razones de estas reuniones que venimos haciendo en cada departamento, que es tratar de identificar dónde están las oportunidades para que esa gente que quedó por el camino reciba un apoyo y una capacitación laboral que le permita volver a reengancharse, que le permita volver a estar activo y obtener un empleo. En ese sentido, por un lado está esto, que es las oportunidades de capacitación laboral, y por otro lado está la ley que nosotros presentamos al Parlamento y que, debo decir, fue aprobada por unanimidad, y cosa que nos alegra mucho, porque significa que en esta hubo un acuerdo de todo el sistema político, por la que se creó una nueva ley de protección de empleo de promoción del empleo para sectores vulnerables. A partir de hace unas semanas está vigente y ahora está a punto de firmarse el decreto reglamentario, una ley que incentiva a los empleadores a contratar trabajadores de 4 grupos de población que son particularmente vulnerables. Uno, los jóvenes. Ustedes saben que desde hace lamentablemente décadas tenemos tasas de desempleo juvenil que son terriblemente negativas. Para que se hagan una idea, la desocupación entre los jóvenes es 3 veces más que entre la población en general. Si la tasa de desocupación que tuvimos ahora en junio es 9,4, la tasa de desocupación de los jóvenes es alrededor del 30%. Es brutal. Y es algo que tenemos que revertir, combatir, superar, en fin, como quieran decirlo. En segundo lugar, los mayores de 45 años. Que este grupo de edad no es que tenga tasas de desocupación alta, al contrario, es un grupo de edad que tiene una tasa de desocupación bastante baja. Pero el problema es el caso. Es decir, si una persona mayor de 45 años pierde el empleo, tiene enormes dificultades para volver a conseguirlo. Y por lo tanto, por eso también es un grupo de población elegido, porque los que están desocupados, que no son muchos, en términos comparados, sin embargo, están desocupados con una baja probabilidad de reenganche. Y el tercer grupo es las personas con discapacidad, que más allá de que tenemos leyes vigentes desde hace tiempo que establecen cuotas de participación, tanto en el sector público como en el sector privado, del 4%, estamos muy lejos de llegar a esa cifra. Por lo tanto, también corresponde incentivar la contratación de personas con discapacidad. Y el cuarto grupo es que en los tres casos, si se trata de trabajadoras mujeres, el incentivo es mayor, el incentivo a la contratación, porque también está claro que a la hora de los números la tasa de desocupación de las mujeres es mayor que la de los hombres, siempre, y cuando hay crisis, más todavía, porque hay un problema de que son las que tienden a perder más oportunidades laborales y además en este caso por afectarse a tareas de cuidados, ¿no es cierto? Entonces, este instrumento significa que todo empresario que contrate a algún trabajador con estas características tendrá derecho a un subsidio del entorno promedio de 7.000 pesos durante un año por cada trabajador. Ese es un incentivo fuerte. Y para el caso de los jóvenes que ingresan por la propuesta de primera oportunidad laboral, primera experiencia laboral, después de ese año, mientras se mantenga el puesto de trabajo, ese empleador va a tener una exoneración de aporte patronal por ese trabajador joven hasta que el joven cumpla 25 años. Esa es una novedad absoluta de esta propuesta nueva y que busca justamente
promover no solo la contratación, sino la mantención del joven en el empleo para que no sea meramente por un rato, sino que lo termine de incorporar al mercado de trabajo. Estas son las cosas que estamos haciendo. También estamos en esa etapa compleja que es ir desmontando todo el instrumental que desplegamos durante el año pasado y este año de sostén, de excepción, seguro de paro parcial, seguros especiales, en fin, un montón de cosas. Prórrogas del seguro de paro total más allá del año y sin exigir lo que la regla general prevé, que es que se demuestre una causal para pedir la prórroga. Todo eso lo tenemos que ir desarmando, porque obviamente es excepción, pero lo tenemos que hacer suficientemente a tiempo para que no sea que le sacamos el piso antes de tiempo. En ese sentido, hemos determinado una nueva ley que prorroga los seguros de paro totales más allá del año, pero ahora limitado a los sectores más afectados, no para todos los sectores de actividad, sino para los más afectados. Y el seguro de paro parcial se vuelve a prorrogar hasta el 31 de marzo del año que viene, pero también para los sectores más afectados. Por ahí van los instrumentos que nosotros estamos manejando, pero con el objetivo firme de ir a una recuperación del empleo que vaya mucho más allá de volver a lo que teníamos antes del 13 de marzo de 2020. Y en ese sentido, lo que podamos aportar todos ustedes ahora, después de que Daniel presente los datos de empleo a nivel departamental, datos agregados, va a ser muy importante para nosotros, o sea que después es el tiempo de escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias.